otros temas, desviar la atención de los temas que a ellos no les conviene. La desinversión en ferrocarriles llevó al accidente del viernes pasado. El desguace que se está haciendo en el Estado lleva a que no haya asistencia para los comedores, no hay dinero para arreglar rutas, no hay dinero para los trenes. Y es un tema que hay que seguir todos los días. Y reitero, no hay que dejarse engañar por el falso mensaje permanente del gobierno. Estamos en comunicación con el doctor Gregorio Dalbón, que está representando a muchos pasajeros que resultaron heridos en el choque de trenes de la línea San Martín. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, bueno, a ver, cuéntenos. Bueno, en principio lo que establecimos ya, no solamente a través de lo que se habló por Maturano, por Rubén Pollo Sobrero, sino por algo que es explícito y que salió en uno de los medios de difusión más importantes, de una periodista que es María Patrick, que se llama Patrick, donde hay exactamente un memo que hizo el gerente de Trenes Argentinos 10 días antes de lo que ocurrió, manifestando que existía posibilidad de que los trenes no corran con seguridad para los pasajeros, pero literal. Es decir, que había un memo que fue remitido al Ministerio de Economía, primero a la Secretaría de Transporte, es decir, a Mojeta, de Mojeta a Caputo, a la Secretaría, al Ministro de Economía, y el Ministro de Economía no mandó la partida y siguieron corriendo, digamos, con inseguridad. Entonces lo que nosotros planteamos es que la responsabilidad va a ser cada uno lo que le corresponda. Responsabilidad de los funcionarios públicos y responsabilidad también, por supuesto, de todos los que decían que los trenes estaban en malas condiciones, claro, y sin embargo seguían arriesgando a la gente. Porque eso fue lo que sucedió en base a las mismas declaraciones del motorman, del señalero, del puesto control trenes. Usted sabe que hay un puesto control trenes, que hay una persona exclusivamente sentada observando la línea del tren en vivo, que podía observar tranquilamente que había una locomotora parada y que el tren iba hacia la locomotora, pudiendo avisar radialmente para que el tren frene. Claro. Y no lo hizo. Entonces, las responsabilidades van a estar muy, muy compartidas. Pero el hecho de enterarnos a través de un periodista, de una periodista, que existe una nota donde esto se había puesto en valor y se había puesto en conocimiento de la Secretaría de Transporte y del Ministro de Economía, habla de la desidia de estas personas para decir, bueno, no va a pasar. ¿Y qué hicieron? Arriesgaron a la gente. Entonces, no estamos muy lejos de que el dolo no sea, el estrago no sea culposo, sí sea doloroso, porque cualquiera puede imaginar el resultado si se está diciendo al Ministro de Economía, por favor, pague la plata para que los cables sean cambiados. Y aparte habían stock, Gustavo, los que tenían que ir a comprarlos a Alaska. Los tenían ellos, los cables, y no los cambió. Ni siquiera le valía dinero. Y además les pedían dinero para tratar de mejorar. Entre otras cosas, para que tus oyentes tengan idea, el pasto estaba a cantidad de metros en algunos lugares de la línea San Martín, que los motorman le tapaban la visión de la señal. Y solamente hacer una inspección ocular, que es lo que le pedí también a José Corini, para que bueno, ese es un tema, fíjese lo que no es un dato menor. Yo estoy remarcando mucho en este último tiempo el estado de las rutas, los pozos que hay en las rutas nacionales. A propósito, hoy, por ejemplo, en el diario Río Negro dice, Neuquén y Río Negro piden el manejo de 4 rutas nacionales, porque no las están financiando. Y lo que usted está marcando, el pasto crecido, hoy en las rutas nacionales no cortan el pasto. Hay unos yuyales que impide ver al otro lado. A muchos, ¿sabe qué le parece esto que uno dice y que vengo remarcando? Una pelotudez. Pero no es una pelotudez. No. Estamos hablando de la seguridad y el Estado, este gobierno, no invierte en tapar un bache. Un bache. Y que no me digan que viene del gobierno anterior, porque estoy haciendo un seguimiento desde diciembre en una ruta que transito todos los fines de semana
el estado de abandono, deterioro y de los pozos es una trampa mortal. Lo mismo pasa entonces ahí en el ferrocarril. Que no nos jodan. Exactamente, y si quieren venir con el gobierno anterior, podemos ver tranquilamente, porque hay una pericia contable, cómo estaba la financiación de la corrida de los trenes, de todas las líneas, en el gobierno anterior, y cómo está a partir de enero hasta mayo. Solamente de enero hasta mayo hay una baja del 92% de la financiación de lo que es la corrida de los trenes, inclusive los sueldos de los trabajadores, y muchísimas cuestiones que tienen que ver con la seguridad. A la empresa que corta el pasto le deben 10.000 millones de pesos. Nunca se lo pagaron. Por eso el pasto sigue creciendo. Es simple. Claro. Es simple. Estas cosas pusieron en riesgo a 90 personas. ¿Qué se tenían que morir 50 para que realmente un juez de Comodoro Pi empiece a estructurar la causa como corresponde? Tenían que morirse porque realmente desde el día del hecho y hasta hoy todavía no tuvimos acceso al expediente, a pesar de habernos presentado como corresponde, y estamos esperando que mínimamente el juez Ercolini, que nunca levantó su cuerpo del sillón para ir al lugar del hecho, haga una inspección ocular y entienda con sus ojos dónde fue el impacto, de qué manera, para poder empezar a vislumbrar la responsabilidad de cada uno. Por supuesto que este gobierno tiene responsabilidad, porque la jurisprudencia dice que cuando los gobiernos se financian o manipulan subsidios o administran fraudulentamente, los funcionarios públicos van presos. Esto es lo que ocurrió y esta es la jurisprudencia de la Corte en la tragedia de Once. ¿Qué pasa? En este caso, la corrupción no mata. En este caso mata la desfinanciación. Yo no lo veo llenarse la boca a los periodistas diciendo la corrupción mata, como se llenaban la boca arriba de los muertos. Cuando hablan de carancheo, tienen que mirarse al espejo, porque ahora la desfinanciación no mató de casualidad, Gustavo. Bueno, eso es un buen tema el que usted está tocando, ¿no? Porque caranchearon políticamente sobre los muertos de Once, muchos caranchearon políticamente, hoy ni se acuerdan del accidente del viernes, ¿eh? Ya lo taparon, no lo ya se olvidaron rápidamente, ¿eh? Ya se olvidaron. Es muy raro sí. que el gobierno sea cruel, ya lo sabemos, pero que el gobierno haya desfinanciado a sabiendas de que podía ocurrir un accidente, es un delito muy grave. Y espero que aquellos periodistas que decían que la corrupción mata, empiecen a entender que la desfinanciación y el mirar para otro costado solamente para cumplir los deberes de un déficit cero es realmente tan peligroso como cualquier acto de corrupción. Es más, es un acto de corrupción además de crueldad absoluta, porque se sabía que iba a suceder, y esto lo van a comprobar todos los testigos y todas las personas que estuvieron arriba de ese tren, que nos manifiestan cómo fue el hecho, y que escucharon, porque se escuchaba a través de los vagones, la conversación del motorman, esto es nuevo, lo sé a través de los clientes, cuando conversa con el banderillero, cuando le hacen cambiar la línea. Es una cosa que fue después del choque. Es decir, esto fue una desidia absoluta por parte del financiamiento público y además una negligencia absoluta por parte del personal de trenes. Claro. ¿Por qué? Porque si sabían también ellos que estaban corriendo con las vías a peligro, quiere decir que todos los semáforos están en rojo, y solamente tenían que confiar en un banderillero, no pueden, bajo ningún punto de vista, seguir con ese traslado. Tienen que parar porque obviamente no pueden arriesgar la seguridad de los pasajeros. Yo entiendo y espero que esta tragedia, que por lo menos no fue luctuosa en muertos, pero sí hay heridos y hay personas que no se van a subir más a un tren, y todo esta connotación sigue como siguió la tragedia de Once, la de Castelar, la de Flores, la de 11-2. Ni un psicólogo le puso el Estado Nacional, salvo la Ciudad de Buenos Aires contra el examen. Ni un psicólogo. A toda la gente que estamos trabajando, el Estado Nacional, que es el culpable, porque en definitiva es una cuestión federal, cuando hay días, no puso psicólogos para atención gratuita de las personas heridas. Por lo menos que tengan un poco un acto de humanidad y pongan psicólogos para esta gente, porque es gente pobre, es gente humilde, Dalbón, es del pueblo al que lastimaron. Dalbón, sí. Buen día, lo saluda Ariel Sac. Usted sabe que los empleados, los trabajadores del tren habían advertido esto, lo habían hecho públicamente, lo decían hacia adentro de la empresa, pero también recibían la presión de autoridades de la empresa de que tenían que cumplir con los horarios, tenían que salir igual a pesar de que las condiciones no estaban dadas. Y terminaban dependiendo de, por ejemplo, bajar velocidades a la mínima posible en zonas donde podrían haber ido a velocidades más altas para evitar
una tragedia. ¿Usted cree que también y a pesar de esto son responsables? Y sí, porque son profesionales. El rito, que es el reglamento interno técnico operativo, manifiesta claramente al personal ferroviario que si no están las condiciones de seguridad para que los pasajeros sean trasladados, no puede funcionar. Más allá de lo que usted me dice, que sería la obediencia debida hacia un superior. Claro. Pero no, y entiendo, Ariel, lo que me decís. Hemos citado de testigo al TAPE de C5N y a la chica que se llama Natalia, que la entrevistan en C5N en el mes de abril, creo que fue el 4 o el 5, por ahí, y ella dice que es una despedida, y que los que estaban despedidos eran aquellos que estaban velando por la seguridad de los trenes, y que si esas personas no estaban en sus puestos de trabajo, podía ocurrir una tragedia. Más que eso, es decir, no solamente había memos, estaba estructurado internamente a través de lo que es la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía, sino que también lo vieron por televisión. Entonces, ¿qué más necesitamos para que el juez entienda que esto es un estrago que puede tener particularmente el día del juicio un dolo eventual? Porque si alguien sabe que el tren no puede recorrer las vías en base a la falta de seguridad, se puede imaginar que si lo hace puede tener un resultado fatal, o por lo menos un resultado en este caso con heridos. Y herir 90 personas no es gratuito, ¿eh? Claro, totalmente. Bueno, doctor, vamos a seguir, obviamente, y usted que realmente lo hace profesionalmente muy bien, vamos a seguir muy atentamente, ¿no? Esperemos que el doctor Ercolini, que tiene mucho apuro en causas políticas, se preocupe en esta causa también, el doctor Ercolini, ¿no? Esperemos. Sí, tiene poca memoria, pero entiendo que seguramente en este caso nos va a abrir la causa porque no sé qué es lo que esconde. Nosotros tenemos que saber exactamente lo que hicieron, y si hay alguna que no nos gusta, con nuestro perito vamos a hacer una nueva pericia. Exactamente. Bueno, bárbaro, gracias, doctor. No, el doctor Gregorio Dalbón, abogado representante a pasajeros que resultaron heridos en choque